Bien, entonces comenzamos, ¿verdad? Con un brevísimo repaso de lo que pasamos el martes pasado. Brevísimo. Brevísimo, ya que estuvimos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ¿verdad? Del 16 al 30. Estuvimos viendo los versículos del 16 al versículo 30. ¿Qué pasaba ahí? En esa escritura que vimos el martes pasado, veíamos que Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Ahí en Galilea, lo veíamos ahí, ¿verdad? Donde se difundió su fama por toda esa tierra, y que también, él llega a la sinagoga, ¿verdad? Conforme a la costumbre que había en ese tiempo, ¿verdad? A él se le entrega, ¿verdad?, el libro de el profeta Isaías. Como bien leía Pedro, ¿cierto? Él viene, ¿cierto?, a Galilea, pero veíamos, ¿cierto?, de manera puntual que él viene a Nazaret, que es el lugar donde él fue criado, ¿cierto? Y es ahí donde él entra en la sinagoga como de costumbre. Amén. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, Jesús se le da la oportunidad, ¿cierto?, de poder exhortar la palabra, ¿cierto?, de poder leer y exhortar la palabra, y él expone, ¿cierto?, una porción, ¿cierto?, de Isaías, que veíamos, ¿cierto?, ahí, que claramente todos los que estaban ahí sabían que era un pasaje, ¿cierto?, que apuntaba al Mesías, que era un pasaje mesiánico. Y Jesús lo veíamos ahí también, que él decía que eso se cumplía en él. Y es ahí cuando empieza el tema, porque al principio todos se maravillaban de él, de la forma que hablaba y todo eso, pero cuando él se atribuya sobre sí este pasaje, que esta escritura se ha cumplido hoy, ¿cierto? Se cumple, es cierto, en él, empiezan a preguntarse, pero si no es el hijo de José. El problema no era que él haya leído la escritura. El problema viene después, en los versículos siguientes, cuando, ¿verdad?, él dice que se cumple, ¿verdad?, en él todo esto que estaba profetizado. Y ahí comienza el problema. El problema no es que él haya leído, ¿verdad? Claro, hasta ahí todo bien, porque él hace algo que todos hacían, ¿verdad? Claro. Se le daba la oportunidad a alguien que tuviera ¿verdad?, un conocimiento, ¿verdad?, y estuviera dispuesto a leer también. Y comienza, ¿verdad?, y ahí comienza este dilema, este problema, ¿ya? Porque, como bien decía Joana, dice la escritura que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿ya? Y ahí es donde empieza el problema, porque todos, ¿verdad? Ahí también dice en el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él, ¿verdad? Y que estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, ¿verdad? Pero decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, tiro, como diciendo, pero este es el hijo de José, ¿cómo puede ser que él, ¿verdad?, venga a decir que hoy se cumple, ¿verdad?, esta profecía, ¿verdad?, en este hombre? O sea, está diciendo que él es el Mesías, porque está diciendo que se cumple, o sea, que la Claro. larga espera ya terminó y que ya está aquí. Pero Correcto. este no es el hijo de José. Claro. O sea, todos lo conocemos, lo vimos crecer en medio de nosotros, pero el Mesías nadie sabe de dónde vendrá. Claro. ¿Cierto? Sí. Claro, por eso es que ellos dicen que lo conocían y que daban buen testimonio de él, ¿verdad? Por eso también es él el que a quien le da la oportunidad para poder leer, ¿verdad? Porque no a cualquiera se le daba la oportunidad. Y aparte que había llegado a sus oídos también el tema de la popularidad de Jesús, ¿cierto? Porque hemos visto que en Juan, ¿cierto? Que él ya había hecho cosas, ¿cierto? En Judea, claro, en Jerusalén, y también incluso aquí ya más adelante Jesús, o sea, Jesús descubre su corazón, ¿no? Porque decía, tú estás diciendo que eres el Mesías, de cierta forma, a ver, demuéstralo. Y por eso es que después le dice, a ver, me diréis este refrán en el 23, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Claro, no sé. ¿Sí? Pero veíamos que no era un tema, ¿cierto?, de que realmente ellos vieran los milagros y se iban a creer, sino que ahí había un problema más profundo que era incredulidad. Claro. Y es por eso que él después, ¿cierto?, nombra ahí una situación que había ocurrido cuando estuvo Eliseo y también Elías, ¿cierto?
que había también incredulidad en Israel. Claro. ¿Y qué sucedió? Que Dios obró, pero en personas que no eran de la raza judía, sino que eran gentiles. No de su propio pueblo. Claro, como la viuda de Sarepta o como Naamán, que era sirio. Un pueblo extraño y contrario a... Más encima sirio, el general sirio de claro. Naamán, o sea, que también que habían oprimido, ¿cierto?, a Israel, pero de él tuvo Dios misericordia. ¿Ya? Entonces eso también genera en ellos como cierta forma de decirlo como una alergia, ¿ya? Y aún más cuando Jesús empieza, veíamos ahí unos comentarios, que cierto en esta porción de Isaías, cuando dice que se le da buena nueva a los pobres, ¿cierto? A los que están quebrantados de corazón, a los que están cautivos, o sea, que eran prisioneros, esclavos, y todo eso, oprimidos. Y ellos de cierta forma, en este contexto veíamos que ellos decían que no eran esclavos de nadie, que, bueno, que no eran de cierta forma comparables incluso a estos gentiles que Jesús nombra acá, pues, y entonces ya esto, juntándosele todo, bueno, tomando en cuenta lo que decían ahí estos comentaristas, ¿cierto? Lo más seguro que por ahí va la rabia que ellos tenían, ¿cierto? Y también que llegan al punto de que lo llevan hasta la cumbre donde estaba, ¿cierto?, edificada el monte, ¿cierto?, donde estaba edificada la ciudad de ellos, como dice en el verso 29, y querían despeñarle. Lo querían eliminar. Pero aquí, obviamente, esto no acontece como veíamos. Jesús estaba recién principiando su ministerio oficialmente. Entonces, ¿cómo iban a eliminarlo de inmediato? ¿No? Todavía no era su hora, ¿cierto? Todavía no era su hora. Así que, ¿qué pasa? Que él pasa en medio de ellos y se fue. Más encima, pasó en medio de ellos. Claro. O sea, estamos hablando de algo del principio. O sea, estamos hablando de algo del principio y ya hay odio, ¿verdad? Hay intención en sus corazones de estos líderes religiosos de desaparecerlo, de eliminarlo del camino. Despeñarlo significa tirarlo. Claro, ¿verdad? lo querían lanzar. Arriba lo querían lanzar. Lo querían lanzar de arriba. De ese lugar alto. Claro, de ese lugar, esa cumbre de ese monte lo querían lanzar para eliminarlo. O sea, esa era la intención de que estamos viendo el principio, ¿no? O sea, estamos viendo recién, ¿verdad?, a Jesús, porque lee este texto, porque, ¿verdad?, empieza a descubrir sus corazones también, y todo eso produce en ellos que empiece ese odio, ¿verdad?, ese odio hacia este hombre, ¿verdad?, que ellos decían que cómo iba a ser él el Mesías y era el hijo de José, ¿ya? Y bueno, y le recalca y le dice que, bueno, y le saca, le enrostra a ellos, ¿verdad?, a Naamán, ¿verdad?, el sirio, y le enrostra también a esta viuda. Entonces, con eso se arma este problema en ellos, y ese problema, ¿cómo lo iban a solucionar? Eliminándolo. Así fácil. Estamos recién partiendo nomás porque todavía nos queda harto. Imagínense cómo después crece este odio, cómo este odio después se hace mucho más evidente, ¿verdad? Y en cada momento, cada oportunidad, andan buscando cada oportunidad para poder eliminar, ¿verdad?, a Jesús del medio de ellos. ¿Por qué? Porque por todas estas cosas. O sea, vemos en estos pequeños versículos, ¿verdad? Y Lucas nos muestra, ¿verdad?, la cualidad de Jesús, de Dios y de hombre, porque lo muestra como el Mesías, ¿verdad? No solamente como el Mesías porque leyó los rollos, sino que también lo muestra como el Mesías porque lee, o sea, y porque sabe la intención de los corazones. Ningún hombre puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Lo descubrió en situ. Y se los dijo. Eso igual era claramente una señal para que ellos también se dieran cuenta de que era real. Es que claro, es que esta señal es muy evidente para ellos. Porque si alguien a ti te dice lo que tú estás pensando, yo creo que cualquier persona diría, oh, ¿cómo supo lo que yo estaba pensando? Pero ellos, ¿qué produjo en ellos? Produjo rechazo, produjo más odio, produjo más persecución sobre él y sobre todo aquel que lo siguiera o que anduviera con él. Así que, y esto es principio, como dice Pedro, y ocurre, ¿cierto?, en Nazaret, el lugar donde Jesús fue criado.
Amén. Así que vamos a continuar, ¿cierto?, con esta primera etapa del ministerio de Jesús en Galilea, ¿cierto? Bueno, de los 4 evangelios se señala que Jesús pasó más tiempo ministrando, ¿cierto?, acá en Galilea que en cualquier otra parte. Claro. Ya fue aquí donde vamos a estar viendo que hace grandes milagros. Es aquí donde imparte, ¿cierto?, la mayoría de esas enseñanzas sublimes. Es aquí, ¿cierto?, donde las multitudes, ¿cierto?, se empiezan a agolpar, A escucharlo. a seguirlo, ¿cierto?, porque querían oírlo, porque querían ver cómo él obraba milagros, ¿cierto?, en otros. Eran muchos. De hecho, a este periodo, a esta primera etapa, ¿cierto?, se le denomina, de cierta forma, el año de popularidad, ¿ya? Porque esta primera etapa es como un periodo donde la actividad de Jesús, ¿cierto?, es incesante, ¿ya? Es una actividad intensa, una actividad que no cesa, ¿ya? Y empieza a resonar la fama de Jesús por todos lados, ¿cierto? Y son muchos los que vienen incluso de lugares muy lejanos. Claro. ¿Ya? Pero obviamente, como bien enfatizamos, esta es la primera etapa. Después vamos a ver otra etapa, ¿cierto? Cuando ya esta popularidad empieza a decaer, empieza a declinar, ¿cierto? Y empieza a aumentar esta oposición que ahora hemos visto, ¿cierto?, en pinceladas. Claro. ¿Ya? Bueno, y finalmente sabemos que la oposición se hace tan firme, ¿cierto?, que termina Jesús colgado en un madero. Pero obviamente sabemos que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Amén. Así es. Él no fue jamás víctima de las circunstancias. Amén. Amén. Así que vamos a dar lectura, ¿cierto?, a la porción de la escritura que traemos el día de hoy y los vamos a invitar a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y vamos a compartir del verso 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Bueno, estábamos en Nazaret. Dice el verso 7. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén, así es. Bueno, ya vemos, ¿cierto? Después de haber sido rechazado en Nazaret, sabemos, ¿cierto?, que ahí estaba, él vivía, ¿cierto?, con su madre, sus hermanos, pero él no vuelve al hogar donde él estuvo, donde él se crió. Ya él no se queda ahí en Nazaret, sino que, como lo vemos acá en el verso 13, él se mueve de ahí, él sale de ahí, se fue. Y obviamente se fue, bueno, ahí veíamos, ¿cierto?, que ya lo querían echar, pues, o sea, lo rechazaron, que se fuera, eliminarlo. Jesús se va de ahí, se fue y se estableció, ¿cierto?, en Capernaum. Ahí establece su residencia, ¿ya? Esto está ahí. Está el mar de Galilea, ¿cierto?, en la parte de la ribera occidental, a orilla, la misma orilla, ¿cierto?, del mismo mar de Galilea. Ahí está Capernaum, si lo puede ahí buscar usted. En su Biblia siempre hay mapitas. Claro, en la Biblia siempre hay unos mapitas. Así que búsquelo ahí. Ahí lo va a encontrar. Ahí va a tener su ayudita. Bruce dice que esta migración a Capernaum no está anotada formalmente en los otros evangelios. Claro, el otro evangelio. ¿Ya? Pero Capernaum aparece en todos los sinópticos como el centro principal del ministerio galileo de Cristo. Claro, Entonces, era como un lugar bien estratégico. Claro. ¿Cierto? Y de hecho era como un centro comercial, un gran centro comercial, ¿cierto? Y obviamente, como les decía, es como un lugar bien estratégico porque servía como base. Al ser un centro comercial venía mucha gente, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente ahí Jesús se podía mover de ese lugar, ¿cierto?, a otras ciudades que estaban cerca. También podía fácilmente cruzar a través del mismo mar de Galilea, al frente, ¿cierto?, moviéndose ahí. Bueno, más adelante lo vamos a ver cómo también se va yendo a otros lugares. Se va moviendo, claro. Era como un lugar bien estratégico ahí, donde había mucha gente. Y no nos enfoquemos en que ahí habían, no sé, solo judíos, sino que aquí... por eso dice Galilea de los gentiles. En este lugar también habían gentiles, no solamente judíos, sino que había mezcla.
Claro, pues como lo dice acá, dice que es un centro de mucha actividad comercial. Cuando usted va a un lugar que es donde hay mucha actividad comercial, va a encontrar diferentes tipos de personas, de nacionalidades, ¿verdad? De creencias, y va a encontrar de todo. Entonces, él parte en este lugar, parte ahí en esta región, y esta región también le sirve, como bien decía Joana, para trasladarse, para empezar a hacer, se podría decir, misiones, ¿no? Ir a un lugar, a otro lugar y moverse de continuo en eso. ¿Ya? En el versículo 13b, ¿ya? Dice que Mateo ve en el ministerio realizado por Jesús en este territorio donde antiguamente habitaban las tribus de israelitas de Zabulón y Neftalí. Claro, en lo que estamos nombrando acá, cierto que estamos en Capernaum, pero antiguamente habitaban ahí las tribus israelitas. Bueno, eso ya cuando estábamos en el periodo de la conquista, cierto, ahí eso está, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando se empiezan a repartir los hijos de Israel las tierras, y ese territorio específicamente estaba ahí Zabulón, la tribu de Zabulón y de Neftalí. Y aquí comienza el ministerio de Jesús, en este lugar, ¿ya? Y bueno, y vemos este cumplimiento de una antigua profecía en Isaías 9.1. Claro, ¿ya? Que dice así, Isaías 9, verso 1 y 2, yo se lo leo, usted lo anota nomás. Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Bueno, ya estábamos acostumbrados, ¿cierto? A que Mateo dice, ¿cierto? Como fue escrito por el profeta, que está haciendo alusión que eso que había sido profetizado anteriormente se está cumpliendo específicamente en este momento en la persona de Jesús. Claro, a Mateo le gusta citar este tipo de porciones de la Escritura del Antiguo Testamento. Para respaldar, todo lo que... ¿Quién es Jesús? Claro, ¿quién es Jesús? Entonces, como el profeta había predicho que estas tribus que habían sufrido terriblemente por las invasiones de los asirios serían liberadas, ¿ya? Y esa liberación, ¿verdad?, iba a ser con una gran luz, ¿ya?, que resplandecería, ¿verdad?, dentro de todo este lugar de tinieblas. Claro, y esto lo hemos cumplido, ¿cierto?, ya, bueno, iniciando en este momento, ¿cierto?, en el texto que estamos leyendo, pero obviamente tiene un cumplimiento mucho mayor. Amén. Y que todavía no se ha cumplido. Claro. ¿Ya? Es un cumplimiento futuro, ¿ya? Pero para que lo tengamos en consideración, ¿ya? Ahora, hay un comentario acá de John MacArthur que les quiero leer textual, que dice así: tal como Isaías había profetizado 8 siglos antes, los galileos rebeldes, despreciados, ennegrecidos por el pecado, fueron los primeros en vislumbrar al Mesías, los primeros en ver el amanecer del nuevo pacto de Dios. No fue la poderosa y hermosa Jerusalén, la reina de los judíos, sino Galilea de los gentiles, la que oiría primero el mensaje del Mesías. No fueron los judíos ilustrados, no fueron los judíos orgullosos y puros de Jerusalén, sino las multitudes no tradicionales, mestizas, marginadas y mezcladas de Samaria y Galilea, las que tuvieron ese gran honor. Porque Jesús fue primero a los que estaban más necesitados y que se encontraban más dispuestos a reconocer la necesidad que tenían. Bueno, aquí podemos ver a Jesús, ¿verdad?, cuando después dice que Él viene a, ¿verdad?, a los enfermos. A los que están sanos no necesitan doctor, pero sí a los que están enfermos necesitan doctor, y Él es el doctor, no solamente de aquellos que estaban necesitados, aquellos que estaban dispuestos a reconocer su necesidad, ¿verdad?, en ese momento, sino que actualmente también, ¿verdad?, está abierto esa invitación, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, sigue buscando, sigue en estos momentos, estamos en esa gracia, ¿verdad?,
de aquellos que no son su pueblo, sino que viene a nosotros los gentiles, que no somos su pueblo, a buscar a aquellos que están necesitados, a aquellos que están enfermos. Claro, y que es prácticamente, ¿cierto? Como los versos que él exponía, ¿cierto? De Isaías, que veíamos en los estudios anteriores, cuando él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, a aquellos que saben que ellos mismos no se van a salvar porque no salvan a nadie, no se salvan a ellos mismos, ¿ya? Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que veíamos, ¿cierto?, que el pecado es el que causa todo ese dolor en el hombre. Todas las situaciones que nos rodean, ¿cierto?, son fruto del pecado que hay en el hombre. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no es que Dios sea tan malo, sino que es la maldad del hombre, ¿cierto?, que se está ahí reflejando. Lo que hay en el corazón del hombre es lo que vemos en las noticias diariamente, ¿cierto? Pero el Señor viene a sanar a los que están quebrantados de corazón por esas diferentes situaciones complejas, ¿cierto? Viene a pregonar libertad, ¿cierto? Como veíamos también, a los cautivos, a aquellos que están cautivos, ¿cierto? Por Satanás, a aquellos que están, ¿cierto? Enlazados, ahí atados por causa del pecado. Amén. Él los puede libertar, no hay nadie más que lo pueda hacer, solamente Él. Él nos puede sacar de esa oscuridad en la cual estamos sumergidos, nos puede sacar a esta luz admirable. Él viene a poner en libertad, ¿cierto? Él viene a predicar este año agradable, donde hablábamos, ¿cierto?, de este perdonazo, donde ya las cosas pasadas quedaron atrás y todo comienza nuevo, porque Él nos da nueva vida. Él nos ayuda, Él nos perfecciona, Él nos va sanando, Él va obrando, ¿cierto? Pero el primer paso como leíamos ahí, y más adelante vamos a ver en la bienaventuranza también, que también inicia con los pobres en espíritu, ¿cierto? Que ahí inicia, ¿ya? Aquel que reconoce que se equivocó, aquel que reconoce que está perdido sin Él, aquel que reconoce que las cosas no están en sus manos, sino que en las manos solamente de Dios y que solamente en Él hay salvación. Aquellos, ¿cierto?, que reconocen sus necesidades, ¿cierto? Pero obviamente es Dios obrando en el corazón del hombre, porque como también veíamos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Entonces, como estamos viendo acá, en esta tierra que fue oprimida, ¿cierto? Y que está con yugo romano también, ¿cierto? Que en este lugar donde habíamos leído también, ¿cierto?, que lo que había ocurrido con el tema de los asirios, que habían sido llevados cautivos los que estaban en ese lugar, ¿ya? Entonces era un lugar donde habían sido dispersas las personas que estaban ahí, en medio de otras naciones. Ahí habían muchas influencias morales y espirituales destructivas, ¿ya? Y obviamente, ante todo esto, la muerte inminente era más que segura. O sea, el juicio de Dios estaba más que seguro en ese lugar. Era muerte segura. O sea, si Dios hubiera puesto un juicio ya estaba frito. Pero fue en ese lugar donde Cristo, ¿cierto?, lo vamos a ver, que llega con esta luz de esperanza, que vino con palabras, que vino con obras de misericordia, que vino a mostrarles la verdad, vino con amor y a darles esperanza. Ellos eran los que estaban en la región de sombra de muerte, porque la ira de Dios estaba sobre ellos, ¿cierto? Pero luz les resplandeció, y como decías tú, lo mismo que nosotros hoy. Nosotros estábamos, ¿cierto?, en este lugar de oscuridad, donde éramos hijos de desobediencia, donde la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero gracias a Jesús, obviamente ya no es así, solo es por gracia. Obras nuestras obras son trapos de inmundicia, nosotros no podemos hacer nada. Pero obviamente, bueno, hay que volver a enfatizar, no es que no, bueno, esa misma, como decimos siempre, esa misma gracia que me salvó, ¿cierto?, también produce en mí un cambio, produce en mí obras, que obviamente todo es para la gloria de Dios, ¿cierto? Amén. O sea, vemos cómo estos pequeños versículos nos preparan, ¿verdad?, para recibir el capítulo 5. Vemos todo, nos va diciendo, ¿verdad?, quién es Jesús, ¿verdad?, cuáles son sus cualidades, ¿verdad?, porque Él es el Mesías, ¿verdad? Pero aquellos que esperaban al Mesías, ¿verdad?, libertador con un ejército, sacarlos de la opresión, del yugo romano. Vemos que acá nos está mostrando a un Jesús que no es como ellos pensaban que era, ¿ya? Él ya después luego empieza a enseñar, ¿verdad? Empieza a entregar una enseñanza más
teológica, se podría decir, de qué es lo que el hombre necesita y a quién él viene. Y como bien decías tú, primeramente parte diciendo los pobres en espíritu y aquellos necesitados, aquellos que están, ¿verdad?, en necesidad, los desechados, ¿verdad?, por la sociedad. A los desechados por la sociedad. Los desechados de la sociedad. Entonces, a los excluidos. Vamos, no tienen nada. claro, los que no tienen nada. Y en ese momento ellos no tenían nada. Y lo único que podían tener era esta esperanza, ¿verdad? Esta gracia que estaba en Jesucristo y que está en Jesucristo, ¿verdad? Que estaba haciendo y que iba a ser entregada, ¿verdad?, a aquellos que estaban en esa condición, ¿verdad?, de opresión, estaban oprimidos, no tanto como el yugo romano, sino que también de estos judíos, por parte del pueblo judío, ¿verdad? Y había mucha necesidad y mucha angustia dentro de la vida de la gente en ese tiempo, porque si no eras esclavo, o sea, eras esclavo. Igual era esclavo, porque esclavo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Claro, entonces ahí estamos viendo una sociedad, ¿verdad?, que vivía, ¿verdad?, la mayor parte en esclavitud, ¿ya?, donde ellos no tenían derecho de su vida, no tenían derecho a hacer nada, no tenían nada. Entonces lo único que ellos pueden ahora, y ven esta luz de esperanza que Cristo viene, ¿verdad?, que el Mesías viene y le entrega toda esta, se podría decir, esta enseñanza o esta palabra de aliento y de vida, y esto es una palabra nueva que es la luz, ¿verdad?, en las tinieblas, como dice la Escritura. Vamos viendo que muchos creen y llegan a Él, ¿verdad?, en busca de esa esperanza que es algo no físico, no es algo que podamos tocar, sino que es algo espiritual, algo que Jesús le ofrece, ¿verdad?, pero que es algo que su pueblo no ve, es espiritual. Claro, que como hablábamos, ¿cierto?, que de la ceguera espiritual. De la ceguera espiritual, claro. Que Él es el que viene a dar vista. A vista, claro. A los ciegos, tanto ciegos. Físicamente, porque, claro, pero eso físicamente era un reflejo, ¿cierto?, de esta vista que Él da espiritualmente, para que podamos conocerlo a Él y ver cada día cómo es Él. Amén. Y podamos confiar en Él también. O sea, por eso esta preparación está, en verdad, es como una introducción a lo que se viene después. Está muy bueno. Entonces, vamos a ver, y bueno, después con los siguientes estudios vamos a ver que esto todo va, ¿verdad?, va tomando forma sola. Claro, va encajando cada pieza ahí, claro, en su lugar. No tenemos que ni siquiera forzarlo, ¿verdad? No, va fluyendo. Va fluyendo solo, así que eso es lo bueno de la Escritura, ¿verdad? Que uno no necesita estar forzando, ¿verdad?, la Escritura para que calce. No, solo va tomando forma, ¿verdad? Y vamos viendo cómo Dios nos va enseñando y nos va dando el entendimiento también. Eso es llegar a la Escritura y comenzar, ¿verdad?, a leerlas, pero primeramente hay que saber que esto no es como tú bien decías, ¿verdad? Este libro es el único libro en el cual, cuando nosotros la leemos, ¿verdad?, está el autor con nosotros. Hermoso. Amén. Amén. Bueno, hay una porción textual, ¿cierto?, del libro de 6 hombres, de Pablo Hoff, que dice así, con respecto, ¿cierto?, a la profecía que acabamos de leer de Isaías. Le voy a leer la parte en específico, ¿ya? Que estamos en Isaías, ¿cierto?, 9, versos 1 y 2, pero le voy a leer una porción que es la parte final de este verso 2, que dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Con respecto a eso, dice este escritor, la imagen que presenta la profecía es la de los viajeros que se extravían del camino en la densa oscuridad, y sobre ellos vuelve a brillar la luz de la aurora. Amén. ¿Ya? El texto era: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Claro, ahí como que se puede entender un poco más, ¿cierto?, que estos viajeros, que como dice acá Pablo Hoff, que se extravían del camino por esta densa oscuridad.
Ya, entonces lo que dice acá este escritor, que estas figuras que él usa, ya que por ejemplo las tinieblas, lo que está simbolizando es la ignorancia espiritual, el pecado y la miseria de los habitantes, específicamente de Galilea, bueno, hablando acá de este texto, ¿cierto? ¿Ya? De esto, ¿cierto? Ignorancia espiritual, el pecado y la miseria en la que se encontraban, ¿cierto?, los habitantes de Galilea. Amén. ¿Ya? Ahora dice acá Carson, ¿cierto?, que otro personaje, ya, que nos dice esto: en la despreciada Galilea, el lugar donde la gente vive en oscuridad, es decir, sin las ventajas religiosas y culturales de Jerusalén y Judea, aquí la luz ha resplandecido. Aquí. Bueno, vemos que esto obviamente no está muy alejado, volviendo a lo mismo, del hoy, ¿cierto? Es que no. Es que podemos ver cómo las escrituras, ¿verdad?, son efectivas tanto en el pasado como en el futuro. Ahí vemos, ¿cierto?, que tiene vida. O sea, que no es cualquier libro. Vemos que las escrituras sirvieron tanto como para nuestros antepasados como para nosotros. ¿Ya? Vemos ahí que hay algo especial, hay algo que no hay que dejar pasar. ¿Verdad? Bueno, y como estamos acá en este texto, ¿cierto?, que es que donde Jesús se mueve, dejando Nazaret, el lugar donde fue criado, ¿cierto? Él se mueve, ¿cierto?, a Capernaum. Y acá, ¿cierto?, vemos que especialmente acá en Capernaum, ¿cierto?, este lugar que está aquí, en medio de esta Galilea de los gentiles, ha salido la luz. Amén. ¿Cierto? En este lugar donde hemos visto, ¿cierto?, los comentarios de John MacArthur, que decía ahí este lugar, ¿cierto?, donde estaba el corazón ennegrecido, claro, donde había mucha influencia moral pero destructiva y cosas así, ¿cierto? En este lugar específicamente, donde había ignorancia espiritual, como leíamos aquí de Pablo Hoff, ¿cierto?, estaba lleno de pecado y miseria, ¿cierto? En este lugar, ¿cierto?, fue el escogido dentro del plan de Dios para que todo esto iniciara, ¿cierto? Este lugar fue el escogido donde grandes milagros se hicieron acá, ¿cierto? ¿Ya? Pero, y los vamos a ver más adelante, no los vamos a ver ahora, los vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, aunque ellos también fueron testigos de muchos milagros, ya hemos dicho anteriormente que a través de los milagros nadie se va a convertir. Los milagros que Jesús hace son señales que muestran quién es Él, porque Él no andaba por ahí sanándolos a todos, sino que, ¿cierto?, eran algunos los que eran como escogidos, podríamos decir, y que marcaban obviamente una dirección, que apuntaban, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los ciegos. Él vino a dar vista a los ciegos, lo hizo físicamente, pero también lo vimos espiritualmente en ese ciego que, volviendo, ¿cierto?, a este ciego que aparece en Juan, ¿cierto? Porque le dio vista física, pero también espiritual. Él comprendió y vio a Jesús, ¿cierto? Y confió en Él, ¿ya? Entonces, vemos que a través de los milagros nadie se va a convertir, y no sucede lo contrario acá con Capernaum. Ellos van a ser testigos de muchos milagros, pero aún así, lo vamos a ver más adelante, específicamente en Mateo 11, ¿cierto?, que no se convierten. De hecho, dice así Mateo 11, versos 23 y 24. Bueno, yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice así: y ustedes, habitantes del pueblo de Capernaum, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. O sea, ellos fueron testigos de muchos milagros. Pero no... Vemos ahí, ¿cierto?, una cierta dureza, ¿cierto? Claro, dureza. Igual, o sea, podemos ver a un Jesús que es como que, oye, ¿por qué tanto que insiste en esto? O sea, y si Él sabe y sabía, ¿verdad?, que iba a pasar esto. Pero así es Dios.
ahí dice, ¿verdad? Que vino a este lugar, ¿verdad? Donde se hicieron tantos milagros, ¿verdad? A todos estos habitantes, ¿verdad? Se le hizo tantos milagros. Y Dios insiste en ese lugar, sabiendo que a lo mejor le iba a ir mal. Es como lo mismo que es que yo veo reflejada la paciencia, la misericordia de Dios. Claro, para allá iba porque, claro, estamos recién partiendo con los estudios, ¿verdad? De la escritura y vemos que ya estamos viendo, ¿verdad? En el inicio algo que se repite, que es el odio constante contra Jesús, ¿verdad? Lo vemos en el principio, ¿ya? Ahora en este principio ya estamos viendo ese odio en Jesús y uno diría, pero ¿por qué? Si Dios sabía, ¿verdad?, que iba a recibir todo esto, todo este odio, toda esta persecución, ¿verdad? Y todos los que siguieran a Jesús iban a ser perseguidos y algunos iban a ser asesinados, torturados, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué? Bueno, que Dios viene a todos, tiene que venir a buscar, si Él quiere que todos se arrepientan. Es que claro, por eso también Juan 3:16, el verso que la mayoría conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Vemos ahí, claro, a su vemos el único vemos el amor de Dios que muchas veces no es incomprendido ese amor, ¿no? Que viene una, viene dos, viene tres veces. Es que es un amor que no espera nada de nosotros. Claro. Porque es un amor que sin igual, es un amor que es incomprendible por nosotros. Amén. Porque nosotros estamos acostumbrados al si tú me das, yo te doy. O si yo te doy, espero una respuesta. Pero aquí vemos un amor de Dios que es tan diferente. Ese punto es importante que tocaste tú, porque tú dijiste, ¿verdad? Nosotros conocemos ese amor que tú me das y yo te doy. Ese amor del hombre natural es el que produce, ¿verdad?, muchas veces rechazo a Dios. Porque no pueden aceptar un regalo, ¿verdad?, de Dios. No pueden aceptar algo de Dios, porque si no ellos necesitan dar algo. Mucha gente se pierde por eso. Porque es que no puede ser que yo no tenga que hacer nada, ¿verdad? Es porque no puedes hacerlo. Para ganar la salvación. Es que no puedes hacerlo. Son trapos Claro, solamente Dios lo puede hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Y ya lo hizo. Es que si pudiéramos hacer algo, ¿para qué vino Jesús? Claro. O sea, no sería necesario, ¿verdad?, un Mesías. No sería necesario un Jesús. Porque podríamos hacerlo solo. No sé, ahí es cuando viene esa confusión de muchas personas que siendo cristianos todavía tienen eso de que si tú me das, yo te doy. Y muchas iglesias están haciendo este tipo de falsa doctrina, ¿verdad? Diciendo, no, si tú pones dinero, Dios te va a dar. Si tú haces esto, Dios te va a dar. Si tú haces esto otro, Dios te va a dar. Tienes que dar. Entonces, vemos... Es como que ven a Dios como, de cierta forma, como un prestamista. Un prestamista, o alguien que necesita, ¿verdad? También. Porque Dios no necesita de nosotros, no necesita nuestro dinero, no nos necesita... Si Dios sigue siendo Dios igual, con o sin nosotros. Pero aquí vemos una misericordia, el amor de Dios que es diferente. Vemos el amor de Dios que es incomprendido por el ser humano. Por la gran mayoría del ser humano es incomprendido este amor. ¿Por qué? Porque estamos con ese pecado en nuestro corazón, ¿verdad? Que confunde muchas veces el amor, ¿verdad?, humano, el amor natural del hombre natural, ¿verdad?, con el amor de Dios, de un Dios único, que no te pide nada a cambio, lo único que te dice, aquí estoy, ven a mí, porque grandes cosas hay en mí, que yo tengo para ti, ¿verdad? Hay cosas maravillosas que yo te voy a mostrar que tú nunca te imaginaste. Entonces, te entrego una vida eterna, ¿verdad? Una vida eterna, te entrego vida, y todo esto es gratis, y ese es el tema. Por eso mucha gente de repente se confunde, ¿verdad?, con el amor de Dios, porque piensa que tiene que hacer algo, y lamentablemente
Y en muchas partes se está predicando de esa forma. Si tú no te vistes como tienes que vestirte, o sea, como yo digo que tienes que vestirte, o sea, Dios te está mirando. Ten cuidado. No, e incluso, bueno, yo eh, tuve una oportunidad de conversar con alguien que sí era de cierta forma como que hinchaba mucho en ese punto de que las mujeres tenían que usar falda específicamente, la mujer no podía, está prohibido usar pantalón, y yo le decía, muéstrame dónde sale eso, porque la Biblia dice que uno tiene que vestirse pudorosamente, ¿cierto? Decorosa y pudorosamente. Dime dónde dice eso. Porque el tiempo donde se escribió eso tampoco era así, Claro. ¿cierto? Pero él, como tenía a su esposa, todos los días le decía lo mismo. Esta muchacha, yo conversé con ella, y ella después, su predicación, hermano mío, era: yo usé pantalón y me fui al infierno. Y yo estuve en el infierno ahí, y ahí decía, era como la celda de las que estaban con pantalón. Entonces ella después ya no quería nada con otro tipo de ropa que no fuera falda o vestido, porque ella se vio que había sido llevada al infierno, pero era obviamente, por tanto que le imponía, porque de hecho le imponía este varón a su esposa este tema. Era un tema, pero que si uno estuviera ahí era, o sea, ¿dónde está Jesús ahí? Ese no salía de sus labios. Era, oye, ¿pero por qué te pusiste eso? ¿Cómo vas a salir así afuera? Eso tú no lo puedes hacer. Cámbiate. O sea, yo en ningún momento le escuchaba hablar de Jesús, sino que la vestimenta. O sea, si Jesús vino a dar su vida por cómo yo me voy a vestir, obviamente uno tiene... El Señor a uno lo va moviendo a cómo se tiene que estar vistiendo, ¿ya? Pero Jesús no vino a morir para que yo usara falda. Claro. Vino para salvarme. Lo demás, ¿cierto? Y ya, como siempre habla la pastora, es una santificación, pero es un proceso, claro, que el Señor va haciendo. El proceso que va haciendo, y todo eso después va reflejándose en mí, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, de vestir, y en todo se va cambia mi reflejando. forma de vestir, pero eso es un cambio que Dios hace en mí. Claro, pero no por eso yo voy a ser salvo, ese es el punto. Claro. No porque yo, no sé, haga esto, estoy haciendo una hora, es como dicen muchas personas, no tengo un pasito más para el cielo, o, no, subí un peldaño. Claro, sí. No, no es así. Nada de lo que yo pueda hacer va a contribuir para que yo sea salvo. Por eso, claro, por eso es importante, ¿verdad?, estar continuamente en la Escritura, porque Dios va entregándonos, ¿verdad?, esa sabiduría, ese entendimiento que a lo mejor muchas personas que son cristianos lo tienen. Están viviendo de esa forma, en una forma y de hecho, esclavizada. Y quizás muchos de los que puedan oír, ¿cierto?, van a decir, no, pero ¿cómo están mal? Si esto de ustedes están mal, pero ¿dónde? Muestren, ¿dónde? Si muestra ahí dónde sale la escritura, bueno, ahí ya vamos a entrar a conversar, pero si no, busca el verso y ahí entramos a conversar. Es que te va a encontrar el verso y te va... que en ninguna parte sale lo del pantalón. Claro, porque puede que te encuentres un verso que se asemeje a eso y va a ser lo que siempre hacen, que lo sacan de contexto. Lo tuercen, lo doblan. Claro, o sea, a la fuerza. Lo estrujan para que puedas... Pero ni aún así... ¿Me entiendes? Entonces, volviendo al tema principal, vemos el amor de Dios. Y eso es importante, hermano, ver el amor de Dios. Que Él está entregando, ¿verdad?, por medio de su Hijo, un amor, ¿verdad?, para el hombre, para aquel que se arrepiente, porque eso es. Y que no se limita a un pantalón. Y que, claro, y que no se limita a un pantalón. Ya, nada. ¿Verdad? Que no se limita, ¿verdad?, a que tú tienes que dar para recibir. O no ¿verdad?, se limita a una corbata, a un traje de etiqueta. O que tienes que irte de rodillas, ¿verdad?, allá no sé dónde, porque así funciona esto. No es así. No es así, porque por mis fuerzas yo nada puedo hacer. Nada positivo vamos a encontrar, nunca los vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Diciendo, no, es que yo me fui de rodillas y Dios me cumplió. Pero yo te puedo decir que Dios te cumplió. ¿Es el mismo Dios que sale aquí en la Biblia? ¿O puede ser otro Dios? Y aparte que también en la misma escritura, como lo hemos estado viendo,
hemos visto a estos personajes que son, ¿cierto?, los religiosos, estos fariseos, ¿cierto?, que se veían ellos mismos intachables, pues los demás todos tenían el error, pero ya eran intachables, los fariseos, los saduceos, ¿cierto?, estaban totalmente sumergidos en diferentes cosas, pero ellos estaban bien, los demás todos estaban mal, ¿cierto? Incluso Jesús también, más adelante lo vamos a ver, que iba, ¿cierto?, en contra de ellos. O sea, le decían, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y hay muchos que también están hoy en día así mismo. Y en vez de dejar entrar, ¿cierto?, a la persona que viene, que quiere acercarse a Dios, están como en la puerta, no entran ellos, como mismo Jesús decía, ustedes no entran, ni tampoco dejan que los demás entren. Están siendo de obstáculo, porque están poniendo sobre las personas cargas. ¿Y qué quiere Jesús? Que vengan así, po. Él los va a transformar. Que Él quiere glorificarse, ¿verdad?, en ese hombre, como lo hizo con el ciego. Como lo hizo con el ciego, ahí dice que Dios, ¿verdad?, quiere glorificarse en esa situación, en esa enfermedad, ¿verdad? Que tú puedas tener esa relación, ¿verdad?, personal con Dios, donde tú sientas, ¿verdad?, y veas que Dios es el que está haciendo el milagro, no es el hombre, ¿verdad?, no es otra cosa, sino que es Dios, que tú no tuviste que irte caminando de rodillas por nada, porque tuviste que dar dinero, ¿verdad?, porque Dios, si no te das dinero, Él no iba a hacer nada, no se movía. Entonces ya vemos que ahí la cosa empieza a ir ponerse de otro color. ¿No? Y incluso hay algunos que ponen límite para poder entrar a una congregación. Claro. O sea, como por ejemplo, la otra vez igual estaba cierto personaje predicando desde el púlpito este mismo tema del pantalón. Voy a seguir con esto porque es un tema que muchos sacan y que realmente es necesario, claro. Y hablando de que las hermanas se disfrazaban para la iglesia, que no tenían que ir con pantalón, y estaba viva voz a un lugar abierto donde habían personas que se estaban paseando por alrededor y que obviamente quizá Dios estaba tocando su corazón, ¿cierto? Dios estaba tratando de manera personal con esas personas y quiere que esas personas vengan a Él, pero por estas predicaciones, ¿cierto?, que no hablan de Jesús, sino que hablan de otras cosas, ¿cierto?, al decir, no, es que se están disfrazando con pantalón, aquí no tienen que entrar con esta forma. Esas personas, esas mujeres que estaban ahí, que quizás estaban siendo movidas a ir, al escuchar eso, ¿usted cree que iban a ir? Obviamente no. Si aquí lo que el Señor nos manda a hablar es su palabra. Lo que el Señor nos manda a hablar, ¿cierto?, es llamar, como hablamos a ver más adelante, al arrepentimiento. Amén, eso es, ahí está, al arrepentimiento, ¿verdad? Al arrepentimiento, ¿verdad?, al pecado en el cual están sumergidos, arrepentirse del pecado. Eso es. Claro, reconocer que uno está en bancarrota espiritual y que en Él solamente está la salvación. Lo demás todo se encarga de Dios. Y ese es el tema, porque amén, hay muchas personas que quieren convertir a los demás y ni siquiera ellos mismos se convierten. Amén. Así es, pues, muchos salen, ¿verdad?, muchas veces a hacer algo que ni ellos pueden cumplir, como tú bien decías, o sea, lo mismo que los fariseos, los religiosos. Como decía el Señor Jesús, ustedes ponen cargas y cargas sobre los hombres, pero ustedes no son capaces ni de llevar una. Es lo mismo. Claro. Y bueno, hay cristianos que están mal dirigidos, no están siendo guiados por Dios, sino que están siendo guiados por una religión. Y la religión es así, es una religión que va... Doctrinas de hombre. Claro, porque es algo que el hombre, ¿verdad?, impuso, y eso es lo que se escucha todo los días. Y lo enseñan por sobre la palabra de Dios, o sea, tiene más peso eso que la palabra de Dios. Amén. Ya, pero le damos gracias al Señor por poder estar aquí entrando en su palabra y que a través de la misma palabra nos vamos dando cuenta de tantas cosas, hermanos, de las cuales quizá en algún momento caímos en eso. Pero como dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor amén, nos va ayudando, ¿cierto?, a comprender ahí cada una de las cosas. Bueno, ahora cuando estaba leyendo, ¿cierto?, estos versos, ¿cierto?, que habla de Capernaum, ¿cierto?, que este lugar donde se hicieron muchos milagros, pero al fin y al cabo más adelante vamos a ver que no se convierten, ¿cierto?, a pesar de que vieron cosas que otros no vieron, ¿cierto? Ya, cuando dice esa parte, les aseguro, cuando les dice Jesús, que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor. Claro. Que el de ellos, o sea, hablando de Sodoma, ¿cierto? Claro. Queremos que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, ¿cierto?
por causa de todo lo que ocurría ahí, esa maldad, ¿cierto? Todo ese desenfreno moral que había ahí, fue destruido, fue consumido ese lugar. Ya, pero Jesús le está diciendo, o sea, si en ese lugar se hubiera hecho lo que se hizo entre ustedes, la ciudad todavía estaría. Ya, ellos habrían cambiado. Ya, por eso, en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. O sea, cuando yo leía eso decía, entonces, ¿hay grados de castigo en el infierno? Porque de repente uno, los pensamientos de uno se van a esas cosas como que quiere saber más. ¿Cierto? Claro, yo decía, hay grados de castigo, o sea, claro, pero cualquiera sea el caso, porque incluso estuve buscando y hay uno pilla tantas cosas, ya, pero mejor no lo voy a decir. Pero cualquiera sea el caso, sea que hayan grados de castigo, no hayan grados de castigo, ya. Obviamente, aunque hubiesen grados de castigo, cualquiera que sea condenado en el infierno, eso no va a ser un alivio, ¿cierto? No va a ser un consuelo, o sea, que sea echado en una parte que sea menos caliente en el lago ardiendo, en el lago de fuego. Claro. No va a ser un consuelo, ¿ya? Porque el infierno en sí es un lugar que tiene que ser evitado, se debe evitar, ya sea que hayan o que no hayan diferentes niveles de castigo. El sufrimiento que ahí va a haber va a ser espantoso, va a ser terrible. En el grado que sea. Y el tema es que va a ser eterno, pero puede ser evitable. Ese es el punto. Es que, claro, puede ser evitable porque Dios aquí nos está diciendo. Puede ser evitable por medio de ¿quién? De Él. Por eso es que Jesús nos dice acá en el verso 17, ¿cierto? Que desde entonces comenzó a predicar. Claro. O sea, empezó a predicar, a proclamar, ¿cierto? A publicar, a declarar, ¿cierto? Estas buenas nuevas, ¿ya? Y este mensaje obviamente es un mensaje que remece, un mensaje que sacude, un mensaje que despierta, ¿ya? Igual hay algo importante porque en Capernaum, o sea, como Él les dice, ¿verdad? Y lo compara con Sodoma y Gomorra, también va a haber algo importante en el día del juicio, porque ellos no van a poder apelar. Claro, no van a poder decir, nadie me dijo. Nadie me dijo. Claro, porque ahí el verso 17 dice, comenzó Jesús a predicar. Todavía no pasaba lo de Capernaum cuando claro. que les dijera eso que acabamos de leer. Claro. ¿Cierto? Todavía no se los decía. Pero aquí ya Jesús lo estaba preparando para él. Claro. Ya le estaba diciendo. Claro. Entonces, empieza Jesús a predicar. Aquí tú pusiste, el vocablo predicar significa proclamar y publicar. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es el a viva voz. Claro, es como un heraldo que proclama a viva voz. A viva voz, ¿verdad? Y empieza a predicar, ¿verdad? Esta buena nueva. ¿Ya? Esta buena nueva, ¿verdad? De arrepentimiento para nosotros. Claro, es como dice acá Pablo Hoff, es un mensaje que sacude, es un mensaje que a uno lo despierta, ¿cierto? Uno tiene que despertar de estar dormido, o sea, cuando alguien está dormido y uno empieza, uno tiene que sacudir para que despierte, sobre todo yo que tengo que despertar todos los días a las 8 de la mañana, pero oye, en un momento que uno tiene que hablar fuerte para que despierte. O sea, cuando hay un incendio, por ejemplo, uno le dice, oye, se te está quemando la casa. No, uno tiene que es como un mensaje alarmante. Porque pensemos que van las personas, ¿cierto?, camino a castigo eterno. Aunque sea con grados, que fue la pregunta que a mí se me vino cuando leí eso. Aunque sea con grado de castigo. Las personas van para allá, camino a ese precipicio, a ese vacío. Yo no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Parece que si tú vas por allá, parece que allá ya no hay camino, parece que ahí tú caes al vacío. No, uno tiene que decir ahí claramente, el camino que tú estás tomando es el equivocado. Pero como decía, ese camino equivocado te va a llevar a la perdición. Te va a llevar a un castigo eterno, a un lugar de sufrimiento eterno, a un lugar que no termina de sufrir. ¿Cierto? Claro. Pero es evitable. Y Dios te está invitando, ¿cierto? A que te vuelvas a Él, porque eres el único que te puede ayudar. ¿Cierto? Pero no es así como, no sé,
como tal. Como- No, como- es que claro, como lo dice acá Pablo Hoffman, tiene razón. Es un mensaje que sacude realmente, es un mensaje que despierta. Ahora, ¿Ya? hay una pregunta. En las predicaciones que nosotros escuchamos, ¿sucede eso? ¿Sucede ese remesón, verdad? Dentro de usted, produce la palabra de Dios, produce. ¿Es algo en su vida o usted se va feliz y contento para la casa? O Yo puedo, yo soy, que Claro. me dijeron que yo nací para vencer. O sea, yo no soy cola, soy cabeza. si yo me voy con esa idea, estamos mal, porque aquí ya Jesús parte el mensaje, arrepentidos. Claro. Arrepentido, O sea, sentido. Él empieza a predicar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. ¿Ya? Porque Es el una tema, declaración. o sea, ¿verdad? parte de un arrepentido cuando le dice ustedes son los vencedores, ustedes, y ahora estoy yo aquí, así que ustedes son vencedores, ustedes pueden. No, si le dice arrepentidos, es un mensaje que es una alarma, es un mensaje que despierta, un mensaje que te remece, y sobre todo en ese contexto que muchos pensaban que eran justos. Claro. O sea, decir, que me arrepienta yo, pero si yo hago todo lo que la ley me decía, Claro. yo cumplo la ley, hasta pago los diezmos. Está interesante esta pregunta que hice, o sea, tanto para el oyente como para el predicador. Porque, ¿cuál es tu predicación? ¿Es una predicación que remece al pecador? Que lo ¿A lleva que al se- arrepentimiento. claro, y que lo lleva, ¿verdad?, al arrepentimiento? ¿O es una predicación que te entrega, ¿verdad?, un emocionalismo por el momento y que es peor? Te vas contento para la casa y después vuelves a estar igual, en la misma condición. Interesante, tanto para el oyente como para el predicador, para nosotros que también estamos haciendo predicaciones, o sea, estamos predicando, ¿verdad? Es bueno, interesante ese tema, ¿verdad? Claro, porque el mensaje tiene que llevar al hombre al arrepentimiento. Obviamente arrepentirse de que las cosas no están en tus manos. Si pensaste que estaban en tus manos, estás equivocado, porque solo están en las manos de Dios. Ujú. Y que si no hemos equivocado, obviamente dice la misma escritura que están abiertas, ¿cierto? Está abierto el trono de la gracia para que podamos, ¿cierto?, venir delante de Él en todo momento, aún, ¿cierto?, para poder pedirle perdón. Amén. Porque incluso dice la misma escritura que aquel que dice que no ha cometido pecado ya está siendo mentiroso. Porque todos cometemos pecado, a veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos pecando. Claro, como dice aquí Mateo 7:13 al 14, espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida. Claro, porque hermano, o sea, Jesús parte arrepentidos, ¿ya? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya los hombres deben arrepentirse. Y este arrepentimiento no es que yo diga, ay, sí, tiene razón, y me quedo ahí, después salgo de ahí y se me olvida. No, sino que arrepentirse es recordar lo que yo hice. Obviamente la palabra cuando es expuesta, a mí me va recordando lo que yo hice. Porque la palabra es como un espejo a mí, po. Me muestra todas las fallas que yo tengo. Es como me acuerdo cuando el pastor hablaba la otra vez, decía, claro, que está todo oscuro, sin Jesús, todo oscuro, pero cuando llega Jesús todo se ilumina y se ve todo. Se ve todo lo que está sucio, se ve todo el lugar, se ve todo. ¿Ya? Entonces la palabra a mí me muestra todo. Entonces me hace recordar mi conducta, que yo estuve mal en esto, pero este arrepentimiento a mí me llama a querer corregir mi conducta, a que haya un cambio en mi vida. Y obviamente que ese cambio no lo voy a poder lograr yo por la mía, sino que necesito volverme a Dios porque le quiero agradar a Dios, y es Dios el único que puede obrar en mí para que eso sea real en mí también. ¿Cierto? Claro, ahí está el otro lado también, que aquel que escucha la palabra no le gusta lo que le dicen y se aparta. No le gusta que le digan lo que realmente en qué condición se encuentra, porque no va a dejar sus vicios o su vida, ¿verdad?, de pecado, que es una vida que para él es lo máximo, ¿verdad? No la va a dejar porque le están diciendo lo que tienen que hacer, que eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, que nadie quiere que les digan nada. O sea, no me digas cómo yo tengo que vestirme, no me digas quién soy yo, porque yo no soy hombre ni mujer, no me digas, ¿verdad?, que tengo que comer,
¿verdad? Porque yo sé lo que tengo que comer. O sea, estamos viviendo ese Como le llaman la generación de cristal. claro. No voy a decir nada que... Entonces, ahora, ¿verdad? Y tú vienes y le dices arrepentidos, arrepiéntanse porque están en pecado, deja esto, deja el alcohol, deja el cigarro, deja tu forma pecaminosa de vivir, deja, ¿verdad?, de robar, deja de mentir, deja de hablar groserías, todo eso. Es que, ¿cómo me decís eso a mí? O sea, si yo vivo, yo soy feliz así, pues déjame así nomás. Claro, está ahí también está el otro punto, que es, por ejemplo, lo mismo que estás diciendo ahora, pero que otra persona, no esa que tú estás diciendo, diga, sí, el Señor me está llamando a eso, a que haya, o sea, en términos simples o de manera general, que tiene que haber en mí una nueva vida, ¿cierto? Tiene que haber en mí una nueva vida, pero reconocer, Señor, yo no puedo. Claro. Ayúdame tú. Está, Solo tú lo puedes hacer. claro. Se cambia en mí. Sálvame y transfórmame para tu gloria. Para que también mi vida sea usada y sea testimonio para aquel que está viviendo lo mismo que yo. Vea en mí que tú lo lograste en mí, entonces también lo puede hacer en él. Esa es una buena oración de sinceridad hacia Dios. Decir lo que tú necesitas de Él, que tú lo necesitas. También está el otro punto, que o el otro hombre, ¿verdad?, que dice, escucha todo esto, ¿verdad?, y dice, no, es que cuando yo deje mis vicios, cuando yo esté listo, ahí voy a ir a Dios. Está el otro que dice, es que yo creo a mi manera. No, si hay muchos. Entonces te vamos a encontrar con muchas maneras, ¿verdad? Es como se ve reflejado en la parábola del sembrador. Ahí está. Ahí está claro, ¿verdad? Está escrito, está claro, ¿verdad? Y esa parábola en la cual dice, ¿verdad?, que hay varias tierras. Así es. ¿Verdad? Pero solo en una. Solamente, claro, en una. De aquel que aquel que se dice, ¿verdad?, que está en quiebra, como dices tú, espiritual. En una quiebra. En bancarrota. ¿Verdad? Aquel que dice, sí, yo estoy así. En esta condición yo estoy. Pero yo no voy a salir solo. Claro, necesito tu ayuda. Claro. Es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y empieza a hacer un cambio. Y ese trato, siempre lo hemos dicho, es personal. Ya es personal, es un trato personal. No, y hay algunos que dicen, no, es que ni Dios me puede sacar de acá, déjenme decirle que está equivocado, porque la misma Escritura dice que Él formó nuestras entrañas, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Él nos entretejió ahí en lo oculto, ¿ya? Si Él es el Todopoderoso, sí. Él es el Creador, nosotros somos su creación. ¿Usted cree que Él, que nos creó, que nos formó a nosotros, no puede transformar nuestras vidas y hacernos una nueva creación? Yo creo que sí. Y doy testimonio de que sí. De que es real. Amén. Y que el Señor sea orando también en usted si es que está con esa idea. ¿Ya? Claro. Que vaya, claro. Que también le sirva ver en su vida, porque de repente nos vamos a encontrar con este tipo de hombres, ¿verdad? Y poder llevarle, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, a su vida, de que Dios no necesita que tú tengas que hacer algo, no necesitas que tú cuando te sientas preparado, no, porque Él quiere glorificarse en ti, quiere que tú tengas esa relación con Él y que puedas tú darte cuenta cómo obra Dios en tu vida. Amén. Y no solamente en tu vida, sino que si tienes un matrimonio, en tu matrimonio, si tienes hijos, en tus hijos, en total, en toda tu casa. Pero inicia en ti. Inicia, ¿verdad?, en mí, primeramente. Inicia en mí. En el yo. En el yo. Cuando yo Ahí digo, sí, yo acepto que tú gobiernes mi vida. Porque yo solo no lo puedo hacer. Yo solo no puedo dejar de hacer el mal. ¿Por qué? Porque nunca lo voy a poder llegar a hacer. Necesito a este Dios, a este Mesías, a Jesucristo en mi vida. Necesito que Él tome el control de mi vida. Por eso que decimos, Él tiene que tomar el control de mi vida. Y
oración tiene que ser esa, que yo soy pecador, que yo necesito de Dios porque estoy en bancarrota espiritual, porque yo no puedo solo dejar ciertos vicios, ciertas costumbres que desde chico, ¿verdad? Desde que yo nací, mis padres me introdujeron a mí, ¿verdad? Creencias falsas, ¿verdad? Corrientes, ¿verdad? De diferentes religiones que de repente me llevan, ¿verdad? A pecar. Pero Dios puede hacer eso en tu vida, puede tocar tu corazón, Él lo puede cambiar, como bien Así decía es, por eso Joana. es que Jesús está haciendo la invitación, arrepentido, porque ¿para qué? Si Él no lo pudiera hacer, no estaría invitando a eso. Claro, Porque el reino de los cielos se ha acercado y Él es el rey, ¿cierto? amén. Él es el que está ahí, Él lo puede hacer, por eso es que está invitando. Y constantemente lo dice, y hoy lo sigue diciendo, arrepentidos, es necesario, tiene que haber un cambio de dirección. Ese arrepentidos es que yo considero mi camino, me doy cuenta de que por el camino que estoy no voy a ningún lado bueno. Entonces yo considero, ¿cierto? Y me vuelvo a Dios. Amén. Cambio de dirección. Me vuelvo de donde vengo, ¿cierto? Y me voy donde Él. Como bien decía Pedro delante, o sea, hay dos caminos. El camino amplio, que es por donde van muchos, Claro, pero es un camino que lleva a la perdición. Y hay un camino angosto, que es donde van pocos lo hallan. claro. Pero ese camino me lleva a la salvación. Mismo Jesús dijo, yo soy el camino, Amén. la verdad y la vida. Nadie Amén. viene al Así Padre es. si no es por mí. Amén. Y lamentablemente muchas de las personas que están en este camino amplio, donde van muchos, ¿cierto? Ellos rechazan. Rechazan a Jesús como el único camino al cielo. Lo Amén. rechazan. Y Jesús, al decir que Él es el camino, está diciendo claramente lo que está diciendo ahí. Que es el único camino. Exactamente lo que quiso decir. Que cualquier otro camino que el hombre ande, que sea parte de Jesús, sin Jesús, un camino sin Jesús, ¿ya? Es el camino espacioso, no se engañe. Es el camino espacioso y ese camino espacioso, ¿dónde me lleva? A la destrucción. Hay muchos caminos. Aunque hayan diferentes grados de castigo, como la pregunta que me hice yo. Claro, Igual me van a echar en el agua ardiente. Claro. Aunque sea un lago que sea menos caliente. Va a ser un lugar de tormento eterno. ¿Ya? Amén. Entonces, el arrepentimiento siempre, bueno, en este, como lo estamos leyendo acá, como Jesús lo está mostrando, el arrepentimiento ha sido necesario aquí. Y lo sigue siendo ahora. Es la primera exigencia del Evangelio, de estas buenas nuevas. Tiene el hombre que arrepentirse, tiene que reconocer, ¿cierto? Que no puede. Amén. Pero yo no puedo, pero él sí puede. ¿Ya? Entonces, eso es el primer requisito para la salvación. Es el primer elemento para que el Espíritu Santo obre en mí. Amén. ¿Ya? Claro, también me acordaba de algo que mucha gente dice, ¿verdad? Que yo sí he pecado, pero he tenido pecados Son blancos, pecados blancos. pecaditos blancos, o sea, es pecado, la palabra lo dice, pecado, Pecados. pecado. Usted se robó un lápiz, Es pecado. es pecado, y va a tener el mismo juicio, ¿verdad? Con aquel que mató a lo mejor, o aquel que violó. Va a tener el mismo juicio porque hizo algo que no es agradable a Dios. Entonces, es el mismo juicio. Usted, O sea, todos vamos a ser enjuiciados. Pero quizás pueden haber grados de castigo. Voy a seguir. pero pero va a ser El condenado final- eternamente. el O sea, el final es el mismo, el la final es el condenación mismo. es el mismo, es lo mismo. El final es el mismo. Así que, ¿Ya? Entonces el arrepentimiento es necesario. Israel no iba a estar listo para este rey, claro. ni tampoco iba a ser digno de él hasta que se arrepintiera. Claro. Y lo mismo hoy en día. Nadie va a poder acercarse a él, nadie va a poder ser salvo si no se arrepiente, Amén. ¿cierto? Si no reconoce que somos pecadores y que la ira de Dios está sobre nosotros y que el único que nos puede ayudar y dar vida nueva es Jesús. ¿Ya? Aprovechando que estás hablando de arrepentimiento, nuestro pastor nos mandó una ayuda, dice arrepentíos, ¿ya? Que es metanoeo, ¿ya? Dice pensar diferente o después, ¿ya? Reconsiderar, moralmente, sentir, dice, moralmente sentir con
Confusión, claro, dolor, tristeza, Mm. sentimiento, pesar, pena, arrepentimiento, contrición, remordimiento, pesadumbre, arrepentirse. Claro. Ahí Y está ese bien ahí arrepentimiento, está bien claro, definido. me lleva a mí a querer un cambio en mí. No es algo que es pasajero, oh, me siento mal un momento y después se me olvide y vuelvo a hacer lo mismo. Sino que es un cambio de dirección. Como lo dice acá John MacArthur, que dice acá, ¿dónde lo dije? Dice acá, volverse del pecado es arrepentirse, cambiar de dirección, Claro, dar la vuelta, buscar un nuevo camino, claro, pero no cualquier camino. claro. El único camino es Jesús. Claro, el camino angosto. Claro, es como lo que decía el pastor, pero complementado, ¿cierto? Que tiene que haber un cambio, algo diferente. En nuestras vidas. Bueno, como vamos diciendo y nos vamos dando cuenta, la predicación es el tema central de Jesús, Claro. ¿cierto? Él sanó y obviamente ministró a muchas multitudes, a muchos, ¿cierto? Pero en general parece justo decir que él fue un predicador y un maestro que sanaba. Un predicador y un maestro que sanaba, ¿ya? Más que un sanador que a veces predicaba y enseñaba. Sino aquí lo central es la predicación. Amén. Él predicaba, enseñaba y también sanaba. Pero aún esos milagros de sanación, como ya lo hemos recalcado, eran señales. Mostraban quién era él. Amén. ¿Ya? Entonces, La predicación fue el tema central en, la predicación, en el ministerio de Jesús, perdón, y también sigue siendo un aspecto básico en el ministerio de su iglesia. amén. Y de hecho es a través de la locura de la predicación que el hombre viene al arrepentimiento. Amén. Y ahí podemos ver reflejado, ¿cierto? Que por qué muchos que ven milagros es como, oh, andan buscando los milagros. Es un momento de fusión. Oh, como que están tocando el cielo con las manos, así. Como leíamos de Capernaum. Tú que piensas que estás en el cielo. Claro. ¿Ya? Pero después, ¿qué pasa? Al día siguiente, o como dice, llego a la casa y se me robaron la bendición. Se dan ganas hasta No. de puñalar al diablo No, también. claro, como decía por ahí, le dan ganas de apuñalar al diablo, ¿ya? Pero eso no produce en mí un cambio, es como algo del momento, ¿ya? Emocionalismo. Es emocionalismo, ¿ya? No quiere decir que Dios no haga milagros, Dios sigue haciendo milagros, Sí. pero el mayor milagro que Dios ha hecho en mí es la salvación, Claro. ¿cierto? Dar vida, resucitar a uno que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, ese es un gran milagro. Y cuando recibimos a Jesús, ahí es cuando comienza el gran milagro en nuestras vidas, porque ahí cambia la naturaleza pecaminosa mía por una nueva criatura, Nos en la hace cual nuevos. nos hace, claro, la cual Efesios dice que nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Y ya comenzamos, ¿verdad?, a tener parte en este pueblo, ¿verdad?, de Dios. Claro, entonces el ministerio de Jesús, ¿cierto?, fue centrado en la predicación. Amén. Ahora, en 1 Corintios 1, del 18 al 21, yo la semana pasada cuando estaba estudiando esto lo compartí en la iglesia, me gustó la versión TLA, en la traducción lenguaje actual, que dice así: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para aquellos que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia, Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Que a muchos la cruz es una locura, ¿cierto? Pero Sí. para nosotros no, es poder de Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que Dios deja la escritura, deja su palabra, algo sencillo, algo fácil de encontrar. Está el libro, está ahora en la aplicación, lo puedes escuchar. Su palabra constantemente está ahí, es gratis, ¿verdad? Pero todavía el hombre insiste
en buscar a Dios más allá. No es que tienen que ser esos platillos voladores que andan por ahí, ¿verdad? O no tienen que ser otros seres que nos crearon, ¿verdad? Pero buscan respuesta y empiezan a buscar, ¿verdad? Diferentes teorías, ¿verdad? Y teniendo todas las respuestas aquí en la Escritura. Vemos cómo el hombre se pierde, ¿verdad? Como decías tú ahí, aquellos que creen saberlo todo, ¿verdad? Se pierden. Porque están buscando por el camino ancho, por el camino erróneo, ¿verdad? Por el camino que te lleva a otro lugar de perdición, que es diferente. Eterno, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que de repente saberlo todo, ¿verdad? O creer que lo sabes todo. Claro, creer que lo sabe todo porque realmente no lo sabe todo. Claro, te lleva a una confusión, ¿verdad? Y te lleva a un camino que no es el de Dios. O sea, Dios dejando todo tan simple, tan fácil, porque, vuelvo a insistir, usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que estar, o sea, haciendo algo para que esto suceda en su vida. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse del pecado. Arrepentidos por el reino de los cielos. Hasta ahora, hermano, están abiertas las puertas del reino del cielo porque se ha acercado mediante Jesucristo, Señor y Salvador. ¿Y qué hablaba Jesús? Hablaba del materialismo, hablaba ¿de qué hablaba Jesús? Hablaba de las cosas que hablan mucho en los púlpitos. ¿De qué hablaba Jesús? Claro. No, si me sigues tendrás autos, lujos, casas. Si me sigues vas a tener riqueza. Sí, él dice que hay riquezas, pero espirituales. Jesús hablaba, y cierto obviamente que vino a salvar a la humanidad, y lo que él exponía en todo momento era la palabra de Dios. Amén. ¿Cierto? Lo que aquí estaba, ¿cierto? Y es por eso la misma Escritura dice, porque la palabra es viva. Amén. Y es eficaz. Y más cortante, ¿cierto? Llega ahí hasta lo profundo, llega ahí, remece, sacude, como decía Pablo Hoff, ¿cierto? Llega ahí a ese lugar que ninguno de nosotros puede llegar y que solamente Dios puede obrar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir esta buena noticia. Fue lo central en el ministerio de Jesús y también lo es para hoy su iglesia. Claro, porque es a través de la palabra, como leíamos ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Que los pecadores son llevados al arrepentimiento, porque la palabra de Dios es como nuestro espejo, como les decía, que nos muestra todas nuestras falencias, que nosotros estamos fritos con las cosas que hemos hecho. Es como cuando uno va a un restaurante, todo lo que uno se come, lo que uno consume, tiene que pagarlo. Lo mismo en este mundo, todas las cosas que hacemos, hay que pagarlo. Claro. Pero Jesús a eso vino, o sea, ¿qué precio vamos a dar nosotros? Es por eso que las consecuencias son eternas, porque no vamos a tener vida para pagar todo eso. Pero Él vino y lo pagó una vez y para siempre. Amén. Porque Él es Dios mismo y vamos a estar con Él para siempre. Es por eso que Él vino. ¿Y cuánta paciencia realmente tiene? Yo cada vez ahora que veo la palabra digo, Señor, ¿cuánta paciencia tiene? Con ellos, pero obviamente con nosotros. Porque uno primeramente tiene que ver, o sea, si uno va a compartir la palabra, no es lo que Dios quiere compartirle al hermano. No, la palabra primero es para mí. Amén. Me examina a mí. Así es. ¿Cierto? Como decías tú delante, primero yo, o sea, Jesús no está diciendo llama al hermano al arrepentimiento, dice arrepentidos, primero es un tema personal. O sea, ¿cómo yo voy a llamar al otro a arrepentirse si ni siquiera yo me arrepiento? Primero parte por el predicador. Él lo podía hacer, él podía invitar a los demás a arrepentirse porque él era perfecto. Era perfecto. Es perfecto. Pero el arrepentimiento primero parte en uno. Yo me arrepiento, que Dios sobre mí y entonces puedo invitar a los demás. Imperfectos. Porque si no caeríamos en aquellos que dicen que la misma Escritura dice que quieren sacar la pajita del ojo ajeno, pero traen así una viga, un tronco en el ojo. Que el Señor nos ayude. Amén. Y como dice Joana, la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Partir el alma, ¿qué significa eso? Que separa el pecado. Yo me quedo con lo que dijo Pablo, lo que escribió ahí. Remece y sacude. Como el temblor que sintió delante.
Algo Así parecido, mismo, algo la demencia parecido. sacude, nos despierta, si estábamos con sueño en esa hora, ¿Y cuántos empezaron a orar? en ese momento. En ese momento, yo me imagino, muchos tienen que haber venido a orar porque sintieron ese remesón, ese mismo remesón, ¿verdad? Que pasó hoy día y usted lo llevó, ¿verdad? A la oración, debiera pasar con dos. De hecho hay un verso que me acuerdo que Cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, lo mismo debería pasar así, venir en oración a nuestro Dios por lo que está pasando ya en nuestras vidas, por lo que necesitamos también cambiar en nuestras vidas, porque nosotros sabemos lo que necesitamos. La otra vez, hace tiempo, el pastor me pidió que hiciera un afiche y que pusiera cierto versículo de Isaías 66, verso 2, que dice así: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Ahí tenemos. Con eso damos por terminado, ¿verdad? La introducción a la escritura, la exposición de la escritura del día de hoy, Amén. martes, ¿verdad? Con esa palabra ahí de Isaías, ¿verdad? Que, pero miraré a aquel que claro, es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Que así sea, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A tener ese temblor, ¿verdad? Al venir a Dios, al venir a la escritura, ¿verdad? Que la palabra haga algo en nuestras vidas. Amén. Así que, y dejar también que Dios haga en nuestras vidas. Es un proceso, o sea, es un proceso. Algunos o sea, somos más duros. Claro, hay algo, claro, porque tenemos, ¿verdad? Ciertas cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios tiene que hacer un trabajo más quirúrgico, más especial, más personal, ¿verdad? Siempre es personal, pero ese trabajo personal que hace Dios en nuestras vidas es personalizado. Claro, o sea, le da se podría decir, esa confianza de que Dios está tratando conmigo personalmente. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por permitirnos, ¿verdad?, exponer su palabra por estas redes sociales. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron, que se van a conectar, por aquel amigo, vecino, familiar que después pueda ver este video, ¿verdad?, porque queda grabado y puede ser también de mucha bendición para su vida, y que Dios también, ¿verdad?, haga un milagro en su vida y que deje, ¿verdad?, que Dios haga ese milagro en la vida, porque Dios a nadie obliga. Si no, ¿cómo sería esto? Sería otra cosa, ¿verdad? Si Él anduviera obligando, no obliga a nadie, no obliga a nadie, pero sí está llamando constantemente. ¿Y por qué? Porque las puertas todavía están abiertas, las puertas de la gracia todavía están abiertas, así que aproveche, que queda tiempo, ¿verdad? Y que hay stock. Así que le damos, sí, porque hay stock, todavía cabemos muchos más ahí, así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, nuevamente por su palabra. Antes que se cierren las puertas del arca. Claro, antes que Oye, de repente pienso en eso, cuando leía la historia bíblica a mi hija del arca de Noé, y le decía: hija, hasta los animales fueron obedientes, y la gente dura, y así somos nosotros. Así somos, lamentablemente, así somos un hombre caído, ¿verdad?, que necesita a Dios en su vida. Así que vamos a estar orando. Amén. Para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, también a guardar su palabra, ayude a cada uno de mis hermanos y que podamos también ser más de Él, que nosotros mismos, ¿verdad?, y que su palabra haga algo en nuestras vidas. Amén. No solamente ahora, sino que de continuo en nuestras vidas. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Señor, Padre eterno. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Primeramente por nuestro Señor y Salvador. También por tu Espíritu Santo y tu palabra bendita que tú has dejado, Señor, para nosotros. Por tu gracia, Señor, que hasta ahora, Padre amado, la tenemos a libre disposición. Papito amado, te damos gracias, Señor. Queremos también pedirte, Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Seas bendiciendo, Señor, al que está pobre en espíritu, Señor.
aquel que reconoce, Señor, en oración, en este momento, Señor, que está reconociendo en oración que es pobre en espíritu, porque somos pobres en espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, porque pobres somos y no podemos solos, Señor. Necesitamos de ti para que tú hagas ese milagro en nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Queremos verte y que seas tú glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Que tú seas el reflejado, amado Jesús, en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que mueva nuestros pasos, Señor. Que seas tú, Señor, el que dirija nuestra vida, nuestro matrimonio, Señor, nuestros hijos, nuestra iglesia, Padre amado. Le damos gracias, Papito amado, por tu hermosa y apetitosa palabra, Amén, Señor. Gracias, mi Dios. Bendícenos ahora, Señor, y guárdanos, Señor, en el lugar que mis hermanos se encuentran, Señor. Dándoles tú la fortaleza, dándoles tú el ánimo, Señor. Sí, Señor. Ayudándole en la dificultad, en la tribulación, en el problema, en la enfermedad, Señor. Amén. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. Ayúdanos a hacer más de ti y menos de nosotros, Señor. Amén. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en el momento, Señor, de debilidad, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Levántanos, Señor. Ayúdanos tú, Señor. A caminar, Señor, conforme a tu voluntad. A caminar, Señor, por ese camino angosto, Señor. Y no por ese camino de perdición. Ayúdanos a reconocer, Señor, que somos pecadores y que fallamos, Señor, y que te fallamos a ti, Padre amado. Ayúdanos tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta tarde, Señor. Para cada uno de mis hermanos, para que pueda dormir tranquilo y en paz. Y asimismo pueda despertar, Señor, confiado, Señor, en ti, Señor. Confiado en que tú, Señor, estarás con ellos, Señor. Que tú los guardarás. Y le darás un día nuevo, Señor, con bendiciones nuevas. Un día más oportunidad para buscarte, alabarte, bendecirte, Señor. También, Señor, para predicarte. Gracias, Papito. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos, amado Padre. La honra y la gloria es para ti, Papito amado. La gloria y la honra es para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Y te pedimos todo esto y que se haga tu voluntad en nuestras vidas hoy y siempre. Amén y amén. Amén.